Lo que estás a punto de ver no es religión, es tecnología espiritual que fue enterrada bajo las arenas de Egipto durante casi 2000 años. La pregunta no es por qué la Iglesia eliminó estos textos, sino a qué le tenían tanto miedo. ¿Sabías que existe un metal específico que, colocado en tu muñeca izquierda, actúa como un escudo contra presencias que la ciencia no puede explicar? ¿O que el Logión 109 contiene la clave exacta para sintonizar con la abundancia que el sistema te ha negado? Hoy vamos a romper el sello de los manuscritos de Nag Hammadi. Te voy a revelar las 6 técnicas gnósticas que Jesús enseñó en privado a sus discípulos más cercanos. Desde el código de las vocales perdidas hasta la técnica de respiración que enciende el fuego del espíritu. Al final de este video, tu visión de la Biblia y de tu propio poder interno habrá cambiado para siempre. Pero cuidado, la tercera técnica, la del Logión 109, es tan poderosa que los antiguos gnósticos solo la transmitían de labios a oídos. Quédate hasta el final, porque entenderás por qué estas páginas fueron arrancadas de la historia oficial. Empecemos. La verdadera oración no es una súplica al amo. Es un código para escapar de la cárcel del demiurgo. Durante siglos, te han enseñado a rezar de rodillas, con la cabeza gacha, pidiendo perdón a un Dios que parece demasiado distante, o francamente, demasiado indiferente. La verdad es que esa forma de oración está diseñada para fallar. Pero existe un camino diferente, una práctica ancestral conocida como la oración gnóstica. No es una súplica, sino un despertar. Una forma de conectar directamente con la divinidad, no fuera, sino dentro de ti. Hoy te revelaré la técnica que las jerarquías han ocultado, la verdadera oración gnóstica. Prepárate para transformar tu conciencia y recordar quién eres realmente. Para desentrañar la verdadera naturaleza de la oración y por qué la mayor parte de lo que se nos ha enseñado es fundamentalmente defectuoso, debemos sumergirnos en uno de los pilares más revolucionarios del pensamiento gnóstico, el concepto del demiurgo. Este no es un mero detalle teológico, es la clave para entender nuestra realidad y, por ende, la efectividad o ineficacia de nuestra comunicación con lo divino. Imagina por un momento un Dios creador, pero no el Dios trascendente, infinito y perfecto del que quizás has oído hablar en otros contextos. No, estamos hablando de una entidad de un orden menor, un arquitecto cósmico que, en un acto de profunda ignorancia, o lo que es aún más perturbador, de arrogancia, dio forma a este universo material que tú y yo habitamos. Este ser, el demiurgo, no solo creó el mundo físico con todas sus imperfecciones, sus sufrimientos inherentes, sus ciclos de vida y muerte, sino que también estableció las leyes rígidas que lo gobiernan. Piensa en el Dios del Antiguo Testamento, ese que se presenta con celo, que dicta mandamientos inquebrantables, que exige sacrificios y obediencia incondicional y que castiga con mano dura a quienes se desvían. Muchos textos gnósticos identifican a esta figura con el demiurgo, un ser poderoso dentro de su propia esfera de creación, sí, pero fundamentalmente limitado y, lo que es crucial, separado de la verdadera fuente de toda divinidad, el pleroma. El demiurgo se cree la única deidad, el alfa y el omega de su universo, pero es ciego a la realidad de lo que está más allá de su propia creación. Y aquí reside la trampa, el error monumental que nos ha mantenido encadenados a una forma ineficaz de oración.
Si tus súplicas, tus ruegos y tus gracias están dirigidos a este Dios menor, a esta entidad que es parte de la misma imperfección que te rodea, a este arquitecto del mundo materialista y sus dogmas, ¿cómo puedes esperar una respuesta que te eleve, que te libere, que te conecte con tu auténtica esencia divina? La oración dirigida al demiurgo es, en esencia, pedirle a la cárcel que te dé las llaves, o al carcelero que te deje libre, cuando él mismo es un guardián de la ilusión. Este es el quid de la cuestión. Mientras tu conciencia esté anclada en la adoración a las figuras que rigen este mundo material o a las instituciones que las representan, estarás, sin saberlo, perpetuando el ciclo de ignorancia y separación. La verdadera gnosis, el conocimiento liberador, no puede alcanzarse pidiéndole al mismo sistema que nos mantiene velados. Profundicemos en la trampa de la oración exotérica o la súplica. Esta práctica no es un camino hacia la gnosis, es, en realidad, una herramienta de la ignorancia. Está diseñada para mantener al individuo en un estado de dependencia perpetua, una mentalidad de servidumbre espiritual que beneficia únicamente a la estructura de poder que la promueve. El núcleo de la súplica es la asimetría radical. El orador se ve a sí mismo como pecador, débil e indigno, mientras que la deidad externa es pintada como todopoderosa pero impredecible. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que la fuente de nuestro poder y nuestra salvación está fuera de nosotros mismos. Nos despoja de la autoridad de nuestra propia chispa divina, el pneuma, y la transfiere a una figura distante y volátil. Piensen en la frustración constante. El creyente implora por salud, por riqueza, por paz o por un milagro. Cuando se concede, se atribuye a la bondad de la deidad. Cuando se niega, se atribuye al misterio de su voluntad o a la falta de fe del orador. Este círculo vicioso de incertidumbre y autoculpabilidad es el mecanismo perfecto para mantener al adepto buscando siempre la aprobación y nunca la autonomía gnóstica. Para el gnosticismo, la súplica es un acto fallido porque está anclada en el hile, en el plano de la materia. Se pide que se modifiquen los síntomas, enfermedad, pobreza, pero no se aborda la causa raíz, el sueño de la conciencia. La oración gnóstica no intenta cambiar el mundo del demiurgo, intenta trascenderlo y liberar la conciencia del dominio de los arcontes. Esta oración de rodillas es la antítesis de la gnosis. Es la afirmación de la separación, la negación de la divinidad interna y la perpetuación de un sistema que nos quiere siervos, no dioses despiertos. Ahora llegamos a la joya oculta, la práctica que los sabios gnósticos custodiaron celosamente, la oración gnóstica. Si la súplica era la cadena que te ataba al demiurgo, la oración gnóstica es la llave de oro, forjada en la propia luz, que te libera. Su dirección es radicalmente distinta. No mira hacia afuera, sino hacia la conciencia más profunda de tu propio ser. Este acto no es de mendicidad, sino de remembranza y reconciliación. El gnóstico sabe que lleva dentro un fragmento de la fuente absoluta, el pleroma, la plenitud inefable. Este fragmento es tu chispa divina, el neuma. Por lo tanto, ¿a quién te vas a pedir? La oración se convierte en un diálogo interior, la luz en ti reconociendo y comunicándose con la luz del todo. La práctica se basa en la afirmación de identidad, en lugar de usar frases como «Señor, ten piedad de mí, un pecador». El gnóstico utiliza fórmulas de poder y reconocimiento, muchas veces en lenguas místicas o mediante vocalizaciones, como los vocales mágicos de ciertos textos que proclaman «Yo soy la luz, yo existo antes de León, soy de la estirpe inmóvil». Esto tiene un efecto vibratorio que disuelve el velo del gilé y silencia a los arcontes.
El objetivo principal no es obtener bienes terrenales, sino alcanzar la gnosis, el conocimiento liberador, la experiencia directa y transformadora que te hace consciente de tu origen y destino. Esta oración es el método para que la chispa divina se expanda, atraviese las esferas planetarias, los dominios de los arcontes y se fusione de nuevo con la fuente. Es una técnica de ascenso espiritual. La respuesta no es una bendición demorada o condicional, es la iluminación inmediata que se manifiesta como una certeza profunda, una paz inquebrantable y el despertar del verdadero poder interno. Te conviertes en tu propio templo, tu propio sacerdote y tu propia revelación. Aquí no hay intermediarios, solo tú y la verdad. La oración gnóstica no puede comenzar en el bullicio del mundo, porque el mundo es el dominio del demiurgo, el Aile. Por eso, el primer paso es el desapego, una desconexión activa y consciente del plano material y emocional que te rodea. Esto no es huir, sino tomar distancia estratégica. Busca un espacio de silencio. La verdadera gnosis se encuentra en el vacío, no en el ruido. Siéntate cómodamente, con la columna recta pero sin rigidez. Cierra los ojos. Empieza a respirar profundamente, llevando la atención a tu abdomen, dejando que la respiración sea tu ancla. Ahora, visualiza todos los problemas, las preocupaciones, las listas de tareas pendientes, los miedos, las emociones que te asedian. Visualízalos como arenas movedizas o como una capa de lodo pesado que cubre tu ser. Esto es, el Aile, tratando de arrastrarte de nuevo. No luches contra él, simplemente reconoce su existencia, sin juicio, y luego déjalo ir. Imagina que eres un diamante precioso que está siendo limpiado. Cada exhalación se lleva un fragmento de esa suciedad material. Siente cómo tu cuerpo se vuelve ligero, ingrávido. Siente cómo te desvinculas de la tiranía del tiempo y del espacio de este mundo. Estás creando tu propio micropleroma, tu propio santuario inmutable, donde los arcontes no tienen jurisdicción. Solo cuando has aquietado el cuerpo y la mente, el canal para el pneuma puede abrirse. Este desapego inicial es fundamental. Si intentas contactar con la luz, mientras tu mente esté inundada por las deudas o las discusiones del día, solo amplificarás el ruido del demiurgo. El silencio es la primera ofrenda a tu divinidad interna. Una vez que el mundo exterior se ha silenciado, la oración gnóstica te dirige hacia tu verdadero tesoro. Este es el momento de contactar con el pneuma, la chispa divina, esa porción inmutable de luz pura que fue depositada en tu interior directamente desde el pleroma antes de que cayeras en este cuerpo de carne y hueso. Dirige toda tu conciencia hacia el centro de tu pecho, hacia lo que algunas tradiciones llaman el corazón espiritual, el centro de tu ser no manifestado. No lo busques con la mente racional. Siente la existencia de algo eternamente verdadero y no contaminado en ese punto. Es la esencia de tu identidad cósmica. Visualiza ahora esta chispa como una pequeña pero intensísima llama azul o dorada. Es la semilla del fuego divino. Siente su calor, su vibración, que es totalmente ajena a la frialdad de este mundo. Con cada inhalación, no solo estás respirando aire, estás alimentando esta llama interior con la energía sutil del cosmos, permitiéndole crecer lentamente. A medida que las llamas crecen, debes afirmar mentalmente, no con un sentido de ego, sino con la certeza de la gnosis: yo soy esta luz. Yo soy de la estirpe inmóvil. Yo no fui creado por el demiurgo. La oración es esta activación consciente. Estás encendiendo el faro que guiará tu conciencia, fuera del laberinto material.
Siente cómo la luz se hace más fuerte, lista para expandirse. Este paso es la inversión total de la súplica. No hay humillación. Solo hay realeza espiritual al reconocer que el objeto de tu adoración y la fuente de tu poder reside inmaculada dentro del templo de tu propio cuerpo. Una vez que la llama de tu neuma se siente fuerte y estable, pasamos al corazón vibratorio de la práctica, la afirmación de unidad. Este no es un rezo de boca, sino una declaración de conciencia. Es el momento de que la chispa divina hable, rechazando la etiqueta de pecador impuesta por el demiurgo. Las afirmaciones gnósticas son códigos para la memoria ancestral. Su propósito es deshacer la ilusión de la separación y establecer que tú, en tu núcleo más profundo, eres consustancial con el pleroma. Estás afirmando la verdad eterna sobre ti mismo ante las mentiras del mundo material. Te invito a usar la siguiente fórmula que destila el poder de la gnosis. Siéntate en tu centro, inhala profundamente y al exhalar, repite mentalmente o en voz baja con absoluta convicción. Yo soy el yo que soy. Me reconozco. Soy inmóvil en la luz. Mi origen es la plenitud. El conocimiento es mi liberación. Yo no pido, yo afirmo mi poder. Siente cómo cada palabra resuena no en tus oídos, sino en tu médula espinal, en tu alma. Esto es el lenguaje del espíritu que trasciende la razón limitada. Al repetir esta fórmula, estás cortando los hilos de control de los arcontes sobre tu psique. Para que esta comunidad de la gnosis crezca, necesito saber, ¿cuál es la afirmación de poder que más resuena contigo? ¿O cuál es la verdad gnóstica que más has internalizado? Déjala escrita abajo en los comentarios. Comparte tu luz para encender la de otros. Una vez que la chispa divina ha sido afirmada y la conciencia ha declarado su verdad, llega el clímax de la oración gnóstica, el ascenso. Esto es la reactivación del camino de regreso a casa, el viaje que la luz hace de vuelta a la plenitud, al pleroma. Visualiza ahora la llama azul o dorada en tu pecho. Permite que, con cada exhalación, no solo se mantenga, sino que se expanda de forma exponencial. Siente cómo esta luz pura y caliente irradia hacia afuera, llenando primero tu cuerpo, luego la habitación, la ciudad y finalmente el planeta entero. A medida que la luz se expande, estás superando simbólicamente las esferas celestes, los dominios de los arcontes, aquellas entidades que desean mantener tu conciencia cautiva en el olvido y la ley. Tu luz es la contraseña, el código de acceso que los paraliza y los trasciende. Ellos no tienen poder sobre aquello que recuerda su origen en el pleroma. No te detengas a luchar, simplemente brilla más intensamente. Siente cómo esa columna de luz se dispara hacia el infinito, una autopista de energía pura. En el ápice de esta ascensión, te encuentras con la fuente ilimitada, el verdadero Dios no manifestado, la totalidad. No hay forma ni figura, solo una inmensidad de paz, sabiduría y luz inimaginable. Detente en este punto de unificación. Siente la disolución de tu identidad limitada en la identidad cósmica. La gnosis se revela como la experiencia de ser uno con la fuente. Permanece en esta sensación de plenitud y poder absoluto el tiempo que desees. Cuando sea el momento de regresar, trae contigo esa certeza, la certeza de que tu verdadera residencia no es la materia, sino la luz. Esta unificación es la sanación de la fragmentación que el demiurgo impuso. Es la victoria final de la conciencia sobre la ignorancia.
Comparte cómo te sientes. Cuéntanos esa sensación nueva que te está recorriendo el cuerpo. Hemos recorrido el camino. La lección final de la oración gnóstica es esta. La práctica no es un ritual para ganar favores. Es un ejercicio de memoria cósmica. Cada vez que te sientas en silencio y activas tu pneuma, estás deshaciendo el hechizo del olvido que el Demurgo ha lanzado sobre la humanidad. El cristianismo exotérico te enseñó que eras un pecador que debe ser salvado. El gnosticismo te revela que eres una chispa divina prisionera que debe ser liberada. Tu poder no reside en la fe ciega, sino en el conocimiento directo, la gnosis. Esta oración es la afirmación diaria de esa verdad inquebrantable. El mundo material seguirá existiendo, con sus pruebas y sus ilusiones, pero el gnóstico, aquel que ha dominado la oración, opera desde un centro de paz inmóvil. La tormenta se desata afuera, pero dentro de ti, en tu santuario de luz, reina la calma del pleroma. No buscas cambiar el mundo, buscas trascenderlo y vivir en él como un extranjero, consciente de su verdadera herencia. Lleva esta certeza contigo. Eres más que tu cuerpo, más que tus emociones y mucho más que las reglas de este on. Tú eres la luz que regresa a la luz. Pranayama Kapalabhati. Satnam, hoy te voy a enseñar a practicar la respiración de fuego. Este ejercicio para el funcionamiento óptimo de tu cerebro te lo cuento de forma breve. Nos concentramos Con esta ahora técnica de respiración te mantendrás tan despierto como si tomaras café. Este video ha sido creado gracias al comentario de Val Valenzuela, que nos invitó a profundizar en una de las respiraciones más poderosas que ha podido sentir. Y si la técnica de respiración más poderosa del yoga lleva en realidad milenios escondida dentro de las enseñanzas gnósticas, hoy vamos a hablar de un secreto a voces. Existe un ejercicio capaz de oxigenar tu cerebro en segundos, calmar al ego y actuar como un vehículo inmediato para conectar con lo divino. Muchos lo conocen en el Oriente como Kapalabhati, pero para el buscador gnóstico es el despertar del fuego sagrado. Quédate hasta el final, porque no solo te explicaré su trasfondo oculto, sino que aprenderás a practicarla hoy mismo con una verdadera intención gnóstica. Para entender cómo se cruzan estos dos mundos, debemos hacer un viaje a las raíces de las palabras. En el antiguo mundo griego, los gnósticos y los filósofos neoplatónicos hablaban constantemente del pneuma. Esta palabra se traduce comúnmente como espíritu, pero su significado literal es aliento o respiración. No es casualidad que en el Génesis se nos narre que el Creador insufló un aliento de vida en la nariz del hombre para darle un alma viviente. Ese aliento divino es exactamente lo que los yogis de la India llamaron prana, la energía vital que sostiene al universo y que entra en nosotros a través de la respiración. Las escuelas herméticas y los grandes sabios del pasado siempre lo supieron. El aire es solo el vehículo físico. El gnóstico despierto sabe que, cuando respira de forma consciente, no solo está inhalando oxígeno, está absorbiendo el mismísimo espíritu en su templo interior. Pero, ¿por qué llamamos a esto respiración de fuego? ¿Qué es el fuego para nosotros los gnósticos? No estamos hablando de una combustión física, sino del Fohat, la energía eléctrica y viva del Cristo cósmico. Si revisamos los textos sagrados, el fuego siempre acompaña a la manifestación del Espíritu.
Piensa en el libro de los Hechos durante el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego sobre sus cabezas. O en el místico Evangelio de Felipe, que nos dice que el mundo es fuego. Para el esoterismo gnóstico, el fuego es el principio de la transmutación. Es la fuerza de la alquimia que purifica los metales pesados de nuestra alma, nuestros agregados psicológicos o egos, para transformarlos en el oro puro del espíritu. Por lo tanto, al acelerar nuestra respiración con conciencia, estamos avivando ese fuego sagrado que todos llevamos latente. En el yoga, esta técnica recibe el nombre de Kapalabhati. Es una palabra en sánscrito preciosa que se divide en dos partes. Kapala, que significa cráneo, y Bhati, que significa brillar o iluminar. Literalmente, estamos hablando del cráneo que brilla. A nivel puramente biológico, lo que ocurre es fascinante. Esta respiración rítmica y rápida hiperoxigena la sangre, limpia los canales energéticos y estimula directamente el cerebro. Pero veámoslo ahora con ojos gnósticos. Para el gnosticismo, el cerebro y el sistema nervioso no son simples órganos, son el santo grial, el cáliz sagrado que debe recibir y contener la luz divina del ser. Cuando los antiguos yogis decían que el cráneo brillaba tras esta práctica, no hablaban de una metáfora. Hablaban de un cerebro cargado de energía crística, listo para la percepción clarividente y la meditación profunda. Esto no es solo yoga oriental, es el lenguaje universal del espíritu manifestado a través del cuerpo. Entonces, ¿cómo transformamos un ejercicio de yoga en una auténtica práctica gnóstica? Todo radica en la intención y la comprensión esotérica del proceso. En Kapalabhati, la exhalación es activa, rápida y forzada, mientras que la inhalación es totalmente pasiva. Para el gnóstico, esta dinámica física tiene un reflejo espiritual exacto. Cada vez que exhalamos con fuerza desde el plexo solar, estamos proyectando fuera de nosotros las bajas vibraciones, las toxinas astrales y las fuerzas del ego que nos atan a lo clifótico, a lo denso. Y en cada inhalación pasiva y natural, nos convertimos en un imán receptivo que absorbe la luz pránica, el Espíritu Santo puro. El maestro Samael Aun Weor siempre enfatizó que el pranayama en la meditación gnóstica es el vehículo para preparar el ascenso del Kundalini. Para potenciar aún más este ejercicio, podemos utilizar la fuerza del verbo. Mientras realizas el bombeo de aire, puedes concentrarte internamente en mantras sagrados como el Iao, visualizando cómo cada exhalación limpia el canal y cada inhalación te llena de la fuerza del Cristo íntimo. Vamos a pasar ahora a la práctica. Te invito a que busques un lugar tranquilo y te sientes en una postura cómoda, con la columna vertebral completamente recta. Puedes colocar tus manos sobre las rodillas con las palmas mirando hacia arriba en un claro mudra de receptividad hacia lo divino. Cierra los ojos y pon una intención clara en tu corazón. Hoy vas a invocar el fuego del Espíritu Santo para limpiar tu templo. La técnica consiste en realizar exhalaciones rápidas y enérgicas por la nariz, contrayendo el abdomen hacia la columna. La inhalación sucederá sola, de forma automática y pasiva, cuando relajes el abdomen. No fuerces la entrada de aire, solo enfócate en la expulsión rítmica. Haremos 3 rondas. Si eres principiante, intenta hacer entre 15 y 20 bombeos por ronda. Si ya tienes experiencia, puedes llegar a 30 o 40. Al terminar cada ronda de exhalaciones, detén el bombeo, toma una respiración profunda y retén el aire unos segundos en los pulmones. Durante esa retención, visualiza una llama de fuego blanco y dorado que asciende desde la base de tu columna vertebral hasta inundar tu cerebro de luz. Siente el silencio interior.
Ese vacío iluminado es el momento exacto de contacto con tu Cristo íntimo. Al terminar este ejercicio, lo primero que vas a notar es una tremenda claridad mental. Ese concepto oriental del cráneo brillante no es ninguna metáfora poética, es una realidad energética y física que estás experimentando. La niebla mental del ego se disipa, dejándote en un estado de alerta y presencia absoluta. Al oxigenar tu cerebro y dinamizar el fuego interior, estás estimulando positivamente tus centros de percepción espiritual. Aquello que en el yoga se conocen como chakras y que en el libro gnóstico del Apocalipsis se describen místicamente como los 7 sellos que el ser humano debe abrir. Muchos practicantes que vienen de otras disciplinas se sorprenden al descubrir esto. Hace poco, una seguidora de este canal me comentaba que ella ya practicaba Kundalini Yoga antes de adentrarse de lleno en el gnosticismo y describía esta respiración precisamente como un vehículo inmediato para la meditación gnóstica. Y tenía toda la razón. El esoterismo no es una competencia de doctrinas, sino un mapa universal. Cuando usas la respiración consciente con la intención gnóstica correcta, abres una vía directa y sin intermediarios hacia tu propia autorrealización. El yoga y la gnosis nos enseñan la misma verdad. El espíritu se respira. Cuéntame en los comentarios si ya conocías esta técnica o qué sentiste al ponerla en práctica. Si este contenido conecta con tu proceso interior, dale like al video y suscríbete activando la campana. Este canal es tu santuario. Un abrazo y hasta el próximo video. La Biblia que te escondieron no promete un cielo, te enseña a construirlo dentro de ti. Atención, la Biblia que conoces es un documento profundamente incompleto. No es una verdad divina pura, es una verdad editada. Y te lo digo hoy, lo más importante que Jesús enseñó no está en ella. Para el siglo IV, con concilios como el de Nicea, se tomó una decisión política. ¿Qué textos servían para construir un imperio religioso? Los que pedían obediencia. ¿Y cuáles fueron descartados? Los que te enseñaban a ser tu propio Dios. El miedo de la iglesia no era a la herejía, era a tu soberanía. El verdadero evangelio le daba el poder a la persona. Si tú tienes la gnosis, el conocimiento interno, ¿quién necesita intermediarios? Nadie. Y eso era una amenaza directa a su estructura de poder y, sí, a su riqueza. Hoy en día, el precio de esa censura se paga con tu propia vida, buscando la abundancia afuera, mendigando el favor, cuando la llave para manifestar tu prosperidad ha estado dentro de ti todo el tiempo, esperando ser activada por la gnosis que te ocultaron. Amigos, detengámonos aquí porque este es el minuto más crucial de todo el video. Si entiendes la diferencia que vamos a trazar, la forma en que ves tu propia capacidad de generar riqueza, de sanar y de crear tu realidad cambiará para siempre. Hemos estado hablando de la palabra gnosis. En su raíz griega, gnosis significa conocimiento. Pero, y aquí está el engaño milenario, no es el conocimiento que obtienes de un libro, de un sermón o de un seminario. Es el conocimiento místico, directo, interno. Imagina un sistema. Ese sistema, la institución, te ha alimentado durante siglos con la pistis. La pistis es el protocolo del control. Se basa en la creencia externa. Te dice que eres inherentemente defectuoso, un pecador, y que para obtener la bendición, el perdón o incluso la prosperidad, debes depender de un intermediario, un sacerdote, un ritual, un templo físico.
La pistis te enseña a vivir en la esperanza, una esperanza que siempre se pospone, un premio que siempre está en el horizonte y nunca en tu mano. Es la narrativa que te mantiene en el rol de deudor espiritual, siempre pidiendo y nunca poseyendo. Ahora mira el contraste. Lo que Jesús realmente enseñó a sus discípulos más cercanos, la enseñanza que fue sacada de la Biblia, fue la gnosis. La gnosis es el conocimiento de ser uno con la fuente. Es el despertar a que dentro de ti reside el pneuma, la chispa divina, la esencia de la creación. Si tienes la gnosis, sabes que no eres un deudor, eres un heredero. Si tú eres el heredero, si tú eres el templo, como diría el maestro, ya tienes acceso ilimitado a la abundancia que buscas. No necesitas que te den permiso para ser rico, sano o poderoso. Tú eres la fuente de ese permiso. Esta simple distinción es por lo que quemaron bibliotecas. Un individuo que sabe que es la fuente de su propia manifestación es un individuo incontrolable por cualquier institución, financiera o religiosa. La gnosis es la anulación de la deuda kármica, espiritual y sobre todo la anulación de la mentalidad de escasez impuesta por los que querían que sigas creyendo ciegamente en algo que ya posees. Dejemos de mendigar la riqueza y empecemos a manifestarla con esta gnosis. Aquí llegamos al corazón de la conspiración y la clave para tu liberación financiera, la dependencia del intermediario. Desde que eras niño, te enseñaron una ecuación. Para obtener bendición, para obtener perdón, para obtener algo, debes ir a través de un tercero. Y no me refiero solo a lo espiritual. Piensa en la economía, en la política. Siempre hay una capa entre tú y el poder. Esta es la matriz de la dependencia. La gnosis desmantela esta matriz. El Jesús místico, el maestro de los misterios, no te dio una lista de reglas, te dio un mapa de tu interior. Él dijo, y el Evangelio de Tomás lo confirma, que el reino está dentro de ti. En otras palabras, tú eres el templo. Esta frase no es una metáfora amable para una postal. Es una declaración de guerra contra la jerarquía, contra el control y contra la mentalidad de escasez. Cuando tú eres el templo, significa que la fuente de toda la creación, la energía del neuma, el poder para moldear la realidad y manifestar tu riqueza, reside en el santuario de tu propia conciencia. El evangelio que se mantuvo oculto te enseñó a ser el sumo sacerdote de tu propia vida. Te hacía responsable no solo de tu karma, sino de tu caja fuerte. Porque si la abundancia es una vibración de la fuente, y tú eres esa fuente, tu prosperidad es inevitable una vez que activas el interruptor. La institución sabía que si los creyentes descubrieran que podían hablar con la fuente directamente, que podían crear su propia realidad desde su templo interior, la necesidad de donaciones, de confesiones y de obediencia se evaporaría. La gnosis, al declarar que tú eres la autoridad final, te quita las cadenas del control, te saca de la fila de los mendigos, te posiciona como el arquitecto de tu realidad. Esta es la soberanía que nos fue robada, y es esta soberanía, este yo soy el templo, lo que te permite dar el salto de rogar por la riqueza a manifestarla por derecho divino. Permítanme ser brutalmente honesto. ¿Cuántas veces has intentado manifestar algo solo para que no suceda? ¿Cuántas veces has recitado afirmaciones, visualizado sueños o encendido velas y has acabado sintiendo que la riqueza es para otros, pero no para ti? El fracaso de esas técnicas radica en la mentira original, la creencia subconsciente de que eres un ser incompleto que necesita pedir ayuda. Es el trauma de la pistis que sigue activo en tu mente. El evangelio prohibido te saca de ese ciclo. La gnosis no es una técnica, es una identidad. Es el cambio fundamental de ser un buscador a ser un emanador. Un buscador mendiga, un emanador irradia. Cuando tu conciencia se alinea con el pneuma, el motor creativo que te convierte en el templo,
El acto de manifestar riqueza deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia inevitable. Anular el intermediario significa que no solo dejas de necesitar figuras religiosas, sino que dejas de delegar tu prosperidad en el destino, el gobierno o la economía. La gnosis te enseña la soberanía vibracional. Si el reino está dentro, las leyes de manifestación se rigen por tu certeza interna, no por la inestabilidad del mundo externo. ¿Quieres un negocio próspero? La respuesta no está en el préstamo bancario, sino en la autoridad creativa que emanas. ¿Quieres libertad financiera? La respuesta está en la convicción de que ya eres el conducto de la fuente inagotable. El Jesús gnóstico te estaba dando el entrenamiento más avanzado de la historia sobre la ingeniería de la realidad. Te dijo, si manifiestas lo que está en tu interior, eso que tienes te salvará. ¿Qué significa esto? Significa que la llave de tu riqueza no es la gracia esperada, sino el conocimiento despierto. La anulación del intermediario es tu carta de renuncia al club de las víctimas y tu acta de fundación como magnate espiritual. Este empoderamiento te exige una responsabilidad total. Si eres el templo, entonces todo lo que experimentas lo estás creando. Y si estás creando escasez, es porque la gnosis aún está dormida, cubierta por el miedo de la dependencia. Despertar la gnosis es despertar el magnetismo que atrae instantáneamente la abundancia que has estado buscando en el exterior. Es tu momento de tomar el control total. Hemos llegado al punto de no retorno. Ya no puedes fingir que no sabes la verdad. La gnosis ha sido revelada y ahora es tu turno de activarla y hacerla visible. La gran prueba de este evangelio prohibido no es si crees en él, sino si lo sabes. Quiero que pienses en esto. La fuerza que censuró este mensaje prosperó con el silencio. Nuestra forma de contraatacar, de reclamar nuestra soberanía, es haciendo ruido. Es mostrando al algoritmo que existe una legión de personas despertando, dispuestas a dejar de mendigar la riqueza y empezar a manifestarla. Ahora necesito tu compromiso total. Detén lo que estés haciendo y dirígete a la sección de comentarios. No escribas una frase cualquiera. Escribe el mantra de tu nueva identidad, la frase que declara tu liberación del control externo. Escribe con total convicción, soy gnosis. Escribe soy gnosis y estarás declarando al universo, a tu mente subconsciente y al algoritmo de YouTube que has tomado la llave de tu poder. Cada soy gnosis que aparece en los comentarios es un acto de rebeldía espiritual que rompe las cadenas de la dependencia. Además de declarar tu soberanía, tu comentario es crucial. El algoritmo de YouTube premia la interacción intensa. Cada comentario empuja este mensaje de la verdadera prosperidad gnóstica a más personas que están atrapadas en la matriz de la escasez. Hazlo por ti, hazlo por la verdad. Escribe soy gnosis y únete a la legión de manifestadores que no esperan, sino que crean. Después de hacerlo, pasaremos a la evidencia histórica, el texto que prueba que Jesús lo dijo todo. Si hasta ahora la idea de la gnosis te ha parecido una teoría fascinante, prepárense para la prueba irrefutable. Porque no solo hablamos de lo que se censuró, hablamos de lo que fue físicamente escondido y luego desenterrado para desafiar milenios de control eclesiástico. La verdad que la Iglesia quiso quemar con fuego fue milagrosamente preservada en el calor del desierto egipcio. El año era 1945. El lugar, la pequeña aldea de Nag Hammadi, en el Alto Egipto. Un grupo de campesinos, realizando excavaciones de rutina, encontró un hallazgo que reescribiría la historia del cristianismo y la historia de tu poder personal. Encontraron una vasija de barro sellada y dentro 13 códices encuadernados en cuero. Esta era la biblioteca perdida de la gnosis, una colección de 52 textos que habían sido prohibidos, condenados y buscados para su total erradicación por los concilios de la Iglesia primitiva. El descubrimiento de Nag Hammadi no fue solo arqueológico, fue una bomba de tiempo espiritual. Lo que esos textos contenían confirmaba nuestra narrativa.
La Iglesia no estaba luchando contra la herejía, estaba luchando contra el empoderamiento individual. Y la joya de la corona, el documento que más claramente demuestra el secreto de la manifestación que Jesús enseñó, es el Evangelio de Tomás. Este Evangelio es diferente. No tiene narrativa de nacimiento, crucifixión o resurrección. Es una colección de 114 dichos secretos, o logia, que Jesús impartió a sus discípulos de forma privada. Escuchen la declaración de apertura, es crucial. Estas son las palabras secretas que Jesús, el viviente, habló y que Dídimo Judas Tomás escribió. Esta introducción te está diciendo, este es un mensaje codificado, no es para las masas, es para el iniciado, para quien busque el conocimiento directo, la gnosis. Este documento es la evidencia física que demuestra que la llave de tu riqueza, el camino a tu soberanía, te fue quitado. Y al igual que ese campesino lo sacó de la arena, estamos a punto de sacarlo del olvido para que tomes el control. De todos los tesoros desenterrados en Nag Hammadi, el Logion 3 del Evangelio de Tomás es el martillo que rompe las cadenas de la dependencia. Escuchen atentamente lo que Jesús realmente le dijo a los iniciados. La instrucción que fue eliminada porque hacía a la gente demasiado poderosa para ser controlada. Dice así: Jesús dijo, si quienes os guían os dicen, he aquí, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Analicemos la primera mitad. Es un ataque satírico y directo a la pistis y a la jerarquía. La frase, si quienes os guían os dicen, es una advertencia. Es la voz que te dice que la recompensa, la riqueza, la plenitud, la paz, es un bien escaso y lejano, reservado para el futuro celestial o para un lugar físico inalcanzable, el mar, el cielo. Al decir que las aves y los peces te precederán, Jesús se burla de esta idea. Si la abundancia es externa y futura, nunca la alcanzarás, siempre irás un paso tarde. Es la mentalidad que te mantiene en la eterna deuda de la esperanza. Pero el poder reside en la última frase, la gnosis pura. Más bien, el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. El reino en este contexto gnóstico no es un lugar geográfico de recompensa, es el estado de conciencia de la totalidad, la plenitud y la abundancia. El Logion 3 te da la fórmula de la manifestación. 1. El poder creativo, el pneuma, reside dentro de ti, el templo, la fuente. 2. Ese poder interno, cuando se activa con la certeza gnóstica, se proyecta inmediatamente fuera de ti para moldear y crear tu realidad. Es la ley de correspondencia en su forma más pura. Como es adentro, es afuera. Esto anula toda la economía de la fe. Si el reino es la plenitud y está dentro de ti, no puedes ser pobre, no puedes estar enfermo y no puedes ser una víctima, a menos que elijas creer en la mentira de la escasez. La gnosis que Tomás nos ofrece no es una filosofía, es un protocolo de manifestación que te quita el rol de súbdito y te inviste como monarca de tu propia existencia. Esta es la verdad que Nag Hammadi devolvió al mundo, y es la razón por la que te conviertes en dueño absoluto de tu destino en este momento. Si el Logion 3 nos dio la ubicación de la fuente, dentro de ti, el Logion 109 nos da el manual de operación para usar ese poder en nuestra realidad, especialmente en la manifestación de nuestra riqueza. Este es, sin duda, el fragmento de texto más peligroso para cualquier estructura que se beneficie de tu creencia en un destino inmutable. Jesús dijo a sus discípulos, «El cielo y la tierra han enrollado su pergamino ante vosotros, y en todo el que está vivo y no vacila, la muerte no morirá». Detengámonos en la primera parte. ¿Qué significa que el cielo y la tierra han enrollado su pergamino ante vosotros? La realidad física, lo que experimentamos como destino, el karma, las crisis económicas, eso es el pergamino.
La gnosis te revela que esta realidad no es una tabla de piedra inmutable, sino un lienzo maleable que está listo para ser reescrito, rediseñado y remanifestado por ti. La iglesia tradicional te enseñó a ser el personaje que lee el pergamino del destino. La gnosis de Tomás te enseña a ser el autor que lo reescribe. Esta es la clave para la manifestación de abundancia. ¿Crees que el dinero es escaso? El pergamino muestra escasez. ¿Manifiestas la certeza gnóstica de que eres la fuente inagotable? El pergamino debe desenrollar un nuevo diseño de opulencia, ya que el cielo y la tierra están a tu servicio. Pero la condición, la llave de activación, está en el final, en todo el que está vivo y no vacila. No vacilar es el resultado directo de la gnosis. La pistis te condena a la duda. ¿Será que me lo merezco? La gnosis te da la certeza absoluta de que eres uno con la fuente. Cuando activas esa certeza, eliminas la vibración de la duda, y el universo, que es la proyección de tu templo interior, debe responder con la manifestación sin fricciones. Es pura ingeniería cuántica aplicada a la vida. La frase final, "la muerte no morirá", es el cierre de oro. En la tradición gnóstica, la muerte no es solo el fin físico, es el fin de la conciencia, es la ignorancia, la escasez, la limitación. Lo que Jesús nos está diciendo es que si alcanzas la gnosis, el vivo que no vacila, la limitación, la pobreza y la escasez no tienen poder sobre ti. No pueden morir porque nunca nacieron en tu realidad de soberanía. El Evangelio de Tomás es el manifiesto de tu riqueza y tu autoridad total. Es tu manual para dejar de ser espectador y ser el amo del lienzo de la vida. Si has practicado la manifestación, la ley de atracción o la visualización y has obtenido resultados inconsistentes o decepcionantes, no es tu culpa. El método estaba mal, porque estaba basado en una mentira ancestral. La separación, la pistis o fe externa, nos programó para creer que la riqueza es un objeto distante que debe ser atraído. Esto crea un ciclo vicioso. Visualizas la riqueza, pero en tu subconsciente activas la vibración de la carencia, porque el acto de atraer presupone que no lo tienes. Es la diferencia entre un mendigo que pide una moneda y un rey que emite un decreto financiero. La transición de la pistis a la gnosis es el abandono de esa mentalidad de súplica. Si el Evangelio de Tomás es cierto y el descubrimiento de Nag Hammadi prueba que lo es, entonces el Logion 3, el reino está dentro de vosotros, significa que el motor de la abundancia, el pneuma, la chispa divina, está físicamente alojado en tu conciencia. Por lo tanto, no hay distancia que deba ser cubierta, no hay vacío que deba ser llenado. La manifestación no es un viaje, es un reconocimiento. El paso de la filosofía gnóstica a la manifestación financiera concreta exige que realices una transferencia de poder mental. Tienes que retirar la autoridad que le has cedido a todas las entidades externas. ¿Quién tiene el control sobre tu flujo de dinero? ¿Tu jefe? ¿El banco? ¿La crisis global? Mientras creas que la fuente está afuera, estarás sujeto a la vacilación que Jesús condena en el Logion 109. La vacilación es la duda que se filtra porque tu mente cree en dos leyes: la ley del templo interior, gnosis, y la ley del mundo externo, escasez o pistis. El método de la certeza que vamos a revelar es el protocolo para fusionar esas dos leyes. Se trata de operar, a nivel mental y emocional, desde la identidad inmutable de ser la fuente. Manifestar una casa o un negocio próspero se convierte en un acto tan natural y exento de duda como abrir la nevera para tomar un vaso de agua. Usted no espera que el vaso de agua aparezca. Usted sabe que está ahí. Esa es la gnosis en acción. Esta es la revolución que el Evangelio prohibido te otorga. La capacidad de decretar tu riqueza sin necesitar la aprobación de nadie ni de nada externo a tu templo interior. Llegamos al núcleo de la manifestación gnóstica, el saber absoluto, la certeza inquebrantable que Jesús demandaba en el Evangelio prohibido. Si la gnosis es la anulación de la separación,
Entonces, el método de la certeza es la técnica para fusionar su conciencia con la fuente de la abundancia, el neuma que reside en su interior. El fracaso de la manifestación y la razón por la que el Logion 109 insiste en no vacilar es que el subconsciente es un campo de batalla entre la verdad gnóstica y la programación de la escasez, la pistis. Usted visualiza una casa de $1.000.000, pero en el instante siguiente su mente le grita, no puedes pagarla, no lo mereces o es demasiado bueno para ser verdad. Esa es la vacilación. Es el sistema de control instalado intentando sabotear su soberanía. El primer paso del saber absoluto es la reafirmación ontológica. Usted no afirma un deseo, quiero riqueza. Usted afirma una identidad. Yo soy la fuente inagotable. La gnosis opera desde la premisa de que no hay escasez, solo una distracción de la fuente. Cuando usted afirma el yo soy, está decretando su naturaleza divina, que por definición es abundante. Ahora, lo más profundo, la anulación activa de la vacilación. Usted no lucha contra la duda, usted la disuelve. La próxima vez que sienta esa fricción, esa voz que le dice que no puede manifestar ese negocio, no la reprima. Obsérvela como una energía externa. Imagine que su templo interior, su pecho, su plexo solar, se enciende con el neuma, una luz dorada y calmada. Luego visualice esa duda, el miedo, la vacilación, como una nube de humo gris que entra en contacto con esa luz. El saber absoluto del neuma es una frecuencia tan alta que el miedo y la duda simplemente no pueden existir en su presencia. Se disuelven sin esfuerzo. Usted no venció la duda se desintegró al entrar en contacto con su verdad. El objetivo no es la euforia, es la paz absoluta. Cuando la manifestación deja de sentirse como un sueño y comienza a sentirse como un recuerdo, como la certeza de que el sol saldrá mañana, ha alcanzado el saber absoluto. Es en este estado de no vacilación, de calma inquebrantable, donde el universo, ese pergamino maleable, no tiene más opción que responder a su decreto. La gnosis es el final de la lucha, el final de la duda y el principio de la manifestación sin fricciones de su riqueza. Hemos llegado al umbral de la manifestación. La fase 1. La codificación del deseo es el paso más descuidado en todos los métodos de ley de atracción. La gente se enfoca en el cómo obtener la riqueza sin entender el quién que debe obtenerla. El monarca gnóstico no pide permiso al universo, establece la ley dentro de su templo interior. El primer gran error a corregir es el lenguaje de la carencia. Cada vez que su afirmación utiliza verbos condicionales o de futuro, espero que llegue, algún día seré, quiero, usted está enviando una señal de que la riqueza existe en un tiempo o espacio fuera de su presente. Esto es la pistis disfrazada de manifestación. El universo, que solo entiende la vibración del presente, responde, carencia concedida. La gnosis, por el contrario, exige un decreto ontológico, una declaración de ser. Punto de control 1. La declaración del presente absoluto. Su riqueza debe ser codificada como un hecho consumado. No es un objetivo, es su estado operativo. En lugar de decir, voy a vender mi producto y ganar X, decrete, yo soy la conciencia del valor que mis clientes buscan y yo manifiesto X flujo de ingresos constantes ahora mismo. Este uso del presente absoluto fusiona el resultado deseado con su identidad actual, aniquilando la brecha temporal donde reside la duda. Punto de control 2. La despersonalización del resultado. Este es el secreto de la humildad gnóstica. Su decreto no es solo para su beneficio, sino para el beneficio del flujo de la vida. Si usted decreta, yo tengo esta riqueza, su ego puede resistir.
Si usted decreta, yo soy el canal a través del cual fluye esta abundancia para servir al plan mayor, su ego se relaja y el neuma, el poder creativo universal, toma el control. Usted se convierte en un instrumento de la expansión y la ley de la expansión, la ley del reino, lo favorece incondicionalmente. Punto de control 3. La eliminación total de la condición externa. La manifestación por gnosis es una burbuja de soberanía. Jamás permita que su decreto incluya una dependencia externa. Un ejemplo de mala codificación sería: mi negocio prosperará si encuentro al socio ideal. La codificación gnóstica es: mi templo interior irradia la perfección. Yo soy la fuente de la conexión y mi flujo de riqueza atrae y se alinea con las personas y las oportunidades perfectas, sin fricción ni esfuerzo. Este decreto retira la autoridad al azar y la entrega a su poder de alineación interior. La fase 1 no termina hasta que cada palabra de su decreto resuene con la inquebrantable certeza de un monarca que no pide, sino que simplemente declara su existencia. Esta es la fase crítica, donde el 99% de las personas que intentan manifestar fallan, incluso si han codificado bien su deseo. No fallan por falta de deseo, sino por fricción vibracional, la vacilación que Jesús señaló en el Logion 109. La vacilación es la prueba de que usted aún cree en dos leyes: la ley de la abundancia, gnosis, y la ley de la escasez, pistis o mundo externo. Nuestro objetivo es la fusión total de su conciencia con la abundancia. Paso 1. La activación del recuerdo vívido. Vuelva a su decreto codificado y cierre los ojos. No visualice el proceso para llegar a la riqueza, visualice el resultado final ya consumado. Si su decreto es ser el dueño de un imperio digital, siéntese en la oficina que ya ha manifestado. Huela el café, sienta la textura del escritorio, escuche la calma de la certeza. El truco gnóstico es: no lo sienta como una esperanza futura, siéntalo como un recuerdo tan vívido y potente que es indistinguible de la realidad presente. Paso 2. La localización de la resistencia, el eco de la pistis. Mientras mantiene ese recuerdo de riqueza, preste atención a la resistencia física o mental. En algún punto de su cuerpo, el estómago, el pecho o la nuca, sentirá una contracción. En su mente escuchará la voz del sabotaje: esto es infantil, no eres lo suficientemente inteligente, la economía te destruirá. Esa es la vacilación. No es usted, es la programación externa del miedo. Paso 3. La técnica de la disolución del neuma. Aquí es donde el evangelio prohibido se vuelve un manual de ingeniería cuántica. No luche contra la duda. Obsérvela, reconozca que no le pertenece y luego actúe. Imagine que en su templo interior, el centro de su pecho, el neuma se activa como una esfera de luz blanca o dorada, pura y serena. Visualice que esa vacilación, la contracción física, el pensamiento negativo, es absorbida por esa esfera de luz. La certeza del neuma es una frecuencia de vibración tan alta que la duda no puede existir en su presencia. Se disuelve sin esfuerzo, como el hielo en agua hirviendo. Este es el acto de limpieza vibracional que anula la fricción del Logion 109. Punto de control final. El estado de la calma absoluta. Esta fase termina cuando usted pasa de la euforia inicial de la visualización a una paz inquebrantable. El resultado manifestado ya no le emociona, porque es un hecho. La manifestación se convierte en un estado de normalidad aburrida. Es en esa calma, en ese ya está hecho, el no vacilar,
donde su templo interior ha fusionado su conciencia con la fuente y el pergamino de la realidad externa debe ahora, por ley universal, desenrollar el paisaje que usted ha decretado. Usted ha dejado de mendigar y se ha convertido en la ley. Una vez que la fase 2, la fusión del templo, se ha completado y usted reside en el saber absoluto, en la certeza total de que su riqueza ya está creada, la fase 3 es la más liberadora, la acción desde la abundancia. La mayoría de la gente trabaja desde el miedo. Tengo que hacer esto para no ser pobre. El monarca agnóstico opera desde el flujo del neuma. Hago esto porque la abundancia que ya soy se está expresando. La diferencia es crucial. La acción impulsada por la carencia es la lucha. Es forzar resultados, sufrir por el fracaso y perseguir oportunidades desde una energía de escasez. Esta lucha introduce fricción y anula la manifestación. La acción gnóstica es la expansión. Es el gozo de ejecutar las ideas que fluyen sin esfuerzo desde su estado de certeza. Punto de control 1. El diagnóstico de la acción. ¿Cómo sabe si está actuando desde la gnosis o desde la pistis? Su acción se sentirá ligera, inspirada y divertida. Si la acción se siente pesada, tediosa o está impulsada por el miedo a las consecuencias, deténgase inmediatamente. Significa que la vacilación se ha reintroducido. Vuelva a la fase 2, disuelva la duda con el neuma y espere la próxima idea inspirada que surja de su calma inquebrantable. Punto de control 2. El remate de la firma, la sincronicidad. El universo, que está a su servicio, el pergamino enrollado ante usted, comenzará a presentarle sincronicidades. No son casualidades, son las firmas que confirman que su decreto interior se está solidificando en el exterior. Un correo electrónico con la oportunidad perfecta, una llamada telefónica con la conexión clave, un libro que aparece en el momento exacto. La acción gnóstica es simplemente responder con fluidez a estas firmas. Usted no tiene que buscar, tiene que estar presente para ejecutar lo que el universo le sirve en bandeja. La gran liberación, la gnosis elimina la pregunta ¿cómo voy a lograrlo? Una pregunta que paraliza a la mayoría. Su templo interior, que está conectado con la inteligencia ilimitada del neuma, sabe perfectamente el cómo. Su único trabajo en esta fase es preguntar, ¿qué acción me inspira mi estado de total abundancia hoy? Esta pregunta le da el control total. Usted no trabaja para la riqueza, usted trabaja desde la riqueza, y esta es la prueba final de que ha pasado de ser un súbdito a ser el maestro manifestador de su destino financiero. Hemos atravesado el velo. Usted ya no es un espectador de la historia. Es un heredero del Evangelio prohibido. Lo que acaba de aprender es la fórmula completa, la llave maestra que los poderes intentaron enterrar por 2 milenios. Gnosis es igual a soberanía incondicional, que es igual a manifestación sin esfuerzo. El templo ya está purificado. La vacilación ha sido disuelta por el neuma. Su deseo ha sido codificado como un decreto de monarca en presente absoluto. Y su acción es ahora una danza, un flujo inspirado desde la abundancia que ya sabe que es. La promesa final de la gnosis es que usted nunca volverá a mendigar, nunca volverá a sentir que la riqueza es un juego de azar. Usted ha trascendido la ley de la escasez y ha activado la ley de la fuente inagotable que reside dentro de usted. Esto no es solo prosperidad financiera, es liberación ontológica. Usted está ahora operando desde la certeza de que todo lo que necesita para crear un imperio, para vivir en opulencia, para tener una vida plena, no tiene que ser buscado, debe ser emanado. La soberanía que recupera hoy es total. Usted es su propio sacerdote, su propio gurú y su propia fuente. Utilice este conocimiento para forjar la vida que le fue negada por la censura y la dependencia. Usted es la autoridad. Usted es la ley, usted es la riqueza. Decrete su grandeza y véala manifestarse. Hemos descubierto el secreto. La gnosis te dio la llave de tu soberanía,
Pero la soberanía no es un regalo de una sola vez, es una disciplina que se ejerce a diario. El mayor error después de un gran despertar de conciencia es creer que el trabajo ha terminado. El trabajo acaba de empezar. Piénselo de esta manera. Durante décadas, su mente ha sido inundada con el ruido de la pistis, la duda, la escasez, la dependencia de autoridades externas. Esos patrones neuronales, esas viejas autopistas de la carencia, no desaparecen con un solo decreto. Su mente subconsciente, ese campo fértil donde reside el templo interior, necesita ser reprogramado constantemente para operar en la frecuencia del saber absoluto. El ritual gnóstico no es una opción, es un muro de contención contra la vacilación. Cada día, el mundo intentará bombardearlo con noticias de crisis, competencia y limitación. Si usted no dedica 5 minutos sagrados a reanclar su conciencia en la verdad de que usted es la fuente inagotable, la programación externa se filtrará, reintroduciendo la fricción vibracional que anula la manifestación. La clave de este ritual es la consistencia, no la intensidad. No se trata de gritar sus afirmaciones, se trata de sellar su certeza en la calma inquebrantable del pneuma. 5 minutos son suficientes para recordar a su subconsciente quién es el verdadero monarca y para asegurar que el flujo de la abundancia, la fase 3, se active sin resistencia. Sin este anclaje, la gnosis se convierte en una filosofía olvidada y la riqueza que ha decretado se queda varada en la dimensión de la posibilidad. El ritual es su prueba diaria de que usted no vacila. Este es el primer minuto más importante de su día. Es el momento en que usted se pone la corona de la soberanía. El objetivo es simple: retirar toda la autoridad al mundo externo e investirla completamente en el templo interior. Si omite este paso, todo el ritual se convierte en mera afirmación. Preparación solemne. Adopte una postura de monarca, ya sea sentado o de pie. La columna debe estar recta, los hombros relajados. Cierre los ojos e inhale profundamente 3 veces. Con cada exhalación, visualice que está liberando los residuos energéticos de la duda y la preocupación del día anterior. Sienta el peso de la responsabilidad financiera y déjelo ir. Usted está preparando el templo para la visita del pneuma. El acto físico de la asunción. Coloque la mano derecha, o la izquierda si lo prefiere, sobre el centro de su pecho, justo encima del corazón o del plexo solar. Este es el punto exacto donde reside la chispa divina, el reino interior mencionado en el Logion. Al hacer esto, usted está dando la orden a su cuerpo. Aquí es donde reside el poder, no afuera. El triple decreto ontológico. Con el pneuma activado en su templo, usted va a decretar la verdad de su ser, utilizando el lenguaje incondicional que aprendimos en la fase 1. Declare, ya sea en voz alta o con una convicción mental absoluta, esta triple sentencia: yo soy la gnosis, mi saber es completo. Yo soy la fuente inagotable, mi riqueza es infinita. Yo soy la autoridad de mi universo, mi decreto es la ley. Cada frase es un pilar. Yo soy la gnosis, liquida la ignorancia. Yo soy la fuente, liquida la carencia. Yo soy la autoridad, liquida la dependencia. Cuando usted termina este minuto, la vibración de su templo es tan alta y tan clara que ha establecido la ley operativa para las próximas 24 horas. Yo no vacilo. Este es el corazón del ritual, los 2 minutos más poderosos. Aquí es donde se cumple el Logion 109 al eliminar conscientemente la vacilación. Si fallas aquí, fallas en la manifestación, porque la duda reintroduce la fricción vibracional que te separa de tu riqueza. Paso 1.
el viaje al presente absoluto. Con la luz del neuma activada en tu pecho, minuto 1, vas a realizar la fusión del recuerdo. Trae a tu mente la imagen más vívida, sensorial y detallada de tu decreto de riqueza. Si decretaste ser dueño de una casa de ensueño, no la veas a través de una ventana. Vive en ella. Siente el peso de la llave en tu mano. Huele la madera o el jardín. Escucha la risa que resuena en sus pasillos. Esto debe sentirse como un recuerdo de ayer, no como una esperanza del mañana. El presente absoluto aniquila la distancia temporal que alimenta la duda. Paso 2. La casa y localización de la resistencia. Mientras te deleitas en ese recuerdo de la riqueza, la pistis se activará. El viejo programa dirá: esto es demasiado bueno para ser verdad, o no tienes el título universitario para lograrlo, o sentirás un nudo de ansiedad. No te asustes, esto es la confirmación de que estás cerca. Localiza esa resistencia. Es un hormigueo, una contracción en el plexo solar, una tensión en la mandíbula. Identifica su ubicación física y mental. Paso 3. La disolución del neuma, la ingeniería gnóstica. Aquí es donde aplicamos la técnica avanzada del saber absoluto. No debes luchar contra la duda, debes iluminarla. Con cada respiración, dirige conscientemente la luz dorada y serena del neuma, de tu templo, hacia la ubicación exacta de esa resistencia. Visualiza la duda como una mancha de tinta negra o un vapor gris. Al entrar en contacto con la luz de tu certeza, esa mancha se disuelve, se desintegra sin dejar rastro. La luz del Yo soy la fuente es una frecuencia de vibración superior que la carencia no puede soportar. El test del silencio. Continúa este proceso durante los 2 minutos, disolviendo cualquier residuo de vacilación. El objetivo no es la euforia, es el silencio inquebrantable. Cuando el recuerdo de tu riqueza se sienta tan normal y tan sereno como el hecho de que tienes 2 manos, has completado la fusión del templo. Has cumplido la ley gnóstica. No vaciles. El minuto 4 es donde usted sella el pacto de la gnosis. La riqueza no es un destino estático, es un flujo. Un estanque de agua quieta se pudre. Un río que fluye es vital. La ley universal, el neuma, favorece la expansión, no el estancamiento. Si su riqueza solo sirve a su ego, su energía se contrae y su manifestación se detiene. El monarca gnóstico se convierte en un canal magnético. El protocolo de la doble corriente. Durante este minuto, mantenga la certeza de su riqueza, fase 2, pero ahora visualice 2 corrientes de energía. La primera corriente es el flujo que entra en su templo interior, el dinero, las oportunidades, la salud. Sienta cómo entra, pero no lo detenga. La segunda corriente es el flujo que sale, la ofrenda del monarca. Visualice cómo el dinero que usted tiene, en su recuerdo vívido, fluye a través de usted para beneficiar a 10 personas, 10 proyectos o 10 causas que resuenan con la expansión. Vea cómo su riqueza eleva la calidad de vida de su familia, patrocina una causa noble o permite que su negocio brinde un valor exponencial al mundo. La ingeniería de la fuente. ¿Por qué es esto esencial? Porque el universo no le pregunta cuánto necesita, le pregunta cuánto puede manejar sin estancarse. Al visualizar el flujo de salida, la ofrenda, usted está demostrando al neuma que su capacidad para manejar la abundancia es ilimitada. Esto recalibra su campo vibracional, asegurando que el universo tenga una razón constante y superior para enviarle más. El dinero fluye hacia donde hay flujo. La riqueza que se detiene, se pierde. La riqueza que se expande, se multiplica. Al final de este minuto, usted ha transformado su deseo personal en un acto de servicio a la ley universal. Usted ha pasado de ser un recipiente a ser un canal. Esta alineación es la que le otorga el magnetismo que muchos métodos de manifestación no logran explicar. Su mente ha decretado: yo soy la riqueza que fluye. Hemos llegado al minuto final, y este es el más importante para la realidad física. Porque si la gnosis te da la certeza interior,
La acción gnóstica es la prueba de que ya no vacilas. Es la firma que el universo necesita para solidificar la riqueza que ya está creada en tu templo interior. La acción es el puente entre el mundo cuántico y el mundo material. El test de la ligereza. El gran error es forzar una acción por miedo o ansiedad. Si su acción se siente como lucha, esfuerzo o resistencia, es la pistis impulsándolo. El monarca gnóstico se mueve solo por inspiración. En este minuto, pregúntese, ¿qué pequeña acción, inspirada por mi estado de riqueza total, se siente ligera, obvia y divertida hoy? Podría ser escribir un correo electrónico clave, enviar un mensaje a un contacto de alto valor, leer una página de un libro estratégico o simplemente organizar su escritorio con la mentalidad de un CEO de millones. La inmediatez del sello. La clave es la inmediatez. Lo que surja en ese minuto de calma debe ser ejecutado inmediatamente después de abrir los ojos. La demora es el terreno fértil de la vacilación. Al realizar esa acción inspirada, por pequeña que sea, usted le está diciendo al universo, yo sé que ya está hecho, y este es mi primer movimiento desde ese estado de abundancia. Usted no está buscando la riqueza con esa acción, usted está actuando desde la riqueza. El sentido metafísico. La acción inspirada es la sincronicidad que usted no persigue, sino que ejecuta. El universo, al ver que usted no vacila y actúa desde la certeza, comienza a servirle una cadena de eventos perfectamente alineados. Es la prueba de que el pergamino, la realidad, se está desenrollando ante usted. Cada acción ligera y divertida se convierte en un eslabón que atrae el siguiente evento, culminando rápidamente en la manifestación física de su decreto. Al completar este ritual, usted ha sellado la gnosis, ha activado el pneuma, eliminado la duda y se ha alineado con el flujo expansivo. Usted ya no es un esclavo del destino, es el autor de su realidad. Repita este ritual de 5 minutos cada mañana y observe cómo su vida financiera y espiritual se transforma para siempre. Existe un secreto que late en el centro de tu pecho, una tecnología orgánica que la ciencia moderna apenas comienza a entender, pero que los antiguos arcontes siempre han temido, el campo electromagnético del corazón. No es solo un músculo, es tu principal escudo de defensa contra las frecuencias parasitarias que inundan este plano del demiurgo. ¿Alguna vez te has despertado a las 3 de la mañana con una opresión inexplicable, como si algo estuviera succionando tu vitalidad? No es casualidad. Las enseñanzas internas de Jesús, aquellas que fueron sistemáticamente borradas de los evangelios canónicos y calificadas de paganas por la Iglesia, revelaban la existencia de un solo metal capaz de sellar este campo, un conductor sagrado que actúa como una armadura física contra entidades que no pertenecen a este mundo. Hoy voy a revelarte exactamente qué metal es, por qué los gnósticos lo consideraban el espejo del alma y por qué debes colocarlo específicamente en tu lado izquierdo esta misma noche si quieres dejar de ser una batería energética para el sistema. Mira, quiero que te detengas un segundo y pienses en esto. ¿Alguna vez has sentido que por más que medites o intentes estar positivo, hay una fuga que no logras tapar? No eres tú, es tu diseño. Los antiguos gnósticos, en textos como el libro secreto de Juan, no se guardaban nada. Ellos explicaban que este cuerpo físico no fue creado por una divinidad amorosa, sino por ingenieros dimensionales, los arcontes, que necesitaban que el ser humano fuera literalmente una batería. Y para que una batería funcione, necesita polos. Tu lado derecho es el emisor, es tu fuerza, tu voluntad, donde proyectas tu energía al mundo. Pero el lado izquierdo, ahí está el truco. Ese es tu lado receptivo, tu polo magnético pasivo. Es, por diseño, tu puerta trasera. Debido a la forma en que el corazón, nuestro motor electromagnético, se inclina hacia la izquierda y cómo fluye la polaridad de tu sangre, este flanco es mucho más sensible a las frecuencias externas.
Los arcontes lo saben. Ellos no atacan de frente. Ellos hackean el sistema por donde la resistencia es menor. Por eso, cuando experimentas un ataque energético, una parálisis del sueño o esa ansiedad repentina que te encoge el pecho, casi siempre empieza o se siente con más fuerza en tu costado izquierdo. Es como si tuvieras una grieta en la armadura que da justo hacia el abismo. La Iglesia y la ciencia oficial te dirán que es sugestión o un simple desequilibrio químico. Pero los gnósticos sabían que mientras esa puerta permanezca abierta y sin protección, el demiurgo puede inyectar su estática de miedo directamente en tu psique, drenando tu chispa divina mientras descansas. Estás caminando por un campo de batalla con el escudo roto del lado del corazón, y es hora de que aprendas a soldar esa grieta. Seguro te estarás preguntando, ¿cómo cierro esa grieta? ¿Cómo sello esa puerta trasera? La respuesta ha estado frente a nosotros durante milenios, oculta en las entrañas de la tierra y en las manos de los antiguos alquimistas. El metal es el cobre puro. No hablo de una aleación barata, hablo del metal de Venus, el conductor por excelencia, pero no lo veas solo como un material de construcción o cables eléctricos. Para los gnósticos, el cobre era sangre de la tierra solidificada. ¿Y por qué funciona? Aquí es donde la ciencia mística se une con la realidad. Tu sangre es rica en hierro y minerales, lo que te convierte en una antena biológica. Cuando colocas cobre puro en contacto directo con tu piel, especialmente en tu lado izquierdo, ocurre algo fascinante. El cobre interactúa con el campo electromagnético de tu corazón y amplifica su resonancia. Crea lo que podríamos llamar una jaula de Faraday espiritual. Imagina que el demiurgo emite una señal de radio constante, una estática de miedo y baja frecuencia que busca sintonizar con tu angustia. El cobre actúa como un filtro de ruido. Intercepta esa frecuencia parásita antes de que toque tu sistema nervioso y la transmuta. Al rodear tu muñeca izquierda o tocar tu pecho con este metal, estás literalmente blindando tu polo receptivo. Estás enviando un mensaje claro a los arcontes. Esta frecuencia ya no es compatible con mi templo físico. Es el primer paso para dejar de ser una presa y empezar a ser un soberano de tu propia energía. Pero claro, si esto es tan efectivo, ¿por qué no nos lo enseñaron en la escuela? ¿Por qué tu guía espiritual o el párroco de tu barrio nunca mencionaron que el cobre es un escudo contra el bajo astral? La respuesta es simple. El control no sobrevive en seres protegidos. Si retrocedemos 2000 años, encontraremos a los esenios, esa comunidad mística y radical a la que muchos estudiosos vinculan con el Jesús histórico. En las cuevas de Qumran, entre los manuscritos del Mar Muerto, se halló algo que dejó a los arqueólogos desconcertados: el rollo de cobre. A diferencia de todos los demás rollos hechos de cuero o papiro, este fue grabado a fuego sobre láminas de cobre puro. ¿Por qué tomarse tal molestia? Los arqueólogos dicen que era para que el mapa de un tesoro perdurara, pero los gnósticos sabemos la verdad. El mensaje era el metal mismo. Era una instrucción cifrada sobre la pureza vibratoria. Jesús enseñaba a sus discípulos más cercanos que el cuerpo es un templo que debe ser blindado contra las potestades del aire, los arcontes que mencionan las epístolas de Pablo. Sin embargo, cuando la Iglesia institucional tomó el poder en el siglo IV, durante los concilios que mutilaron los evangelios, todo este conocimiento técnico espiritual fue etiquetado como superstición pagana o hechicería. ¿Por qué? Porque un fiel que sabe proteger su propia energía no necesita un intermediario. Un hombre o una mujer que sella su lado izquierdo con la frecuencia del cobre se vuelve invisible para los parásitos que se alimentan de la culpa y el miedo institucionalizado. Nos quitaron las herramientas de defensa para que fuéramos ovejas indefensas en un redil de frecuencias bajas, pero hoy ese silencio se rompe. Hablemos de lo que ocurre cuando las luces se apagan y el mundo del demiurgo intenta reclamar su diezmo de energía. Porque esto no es solo sentirse cansado, es algo mucho más profundo y siniestro. ¿Te ha pasado que, justo en el momento en que estás por conciliar el sueño, sientes una sacudida eléctrica repentina, como si tu alma intentara escapar de un golpe? Esa es la primera señal de que la frecuencia parásita está intentando sincronizarse con tu ritmo cardíaco. Los arcontes no pueden crear energía, solo pueden robarla, y para hacerlo necesitan que tú vibres en su dial, el dial del miedo, de la angustia o de la vulnerabilidad. Quiero que prestes atención a tu cuerpo la próxima vez que te despiertes de golpe en la madrugada. Nota cómo esa opresión, ese frío que no es físico, parece entrar siempre por tu flanco izquierdo. ¿Por qué sientes que hay alguien
parado justo en ese ángulo muerto de tu visión, al lado de tu cama, no es tu imaginación. Es la presencia de lo que los gnósticos llamaban los vigilantes de la materia, aprovechando que tu polo magnético izquierdo está desprotegido. La parálisis del sueño es el grado máximo de este hackeo. Esa sensación de tener un peso muerto sobre el pecho que te impide gritar mientras sientes que te observan con un hambre milenaria, es en ese estado donde ellos realizan el drenaje más fuerte. Se alimentan de la descarga de cortisol y adrenalina que produce tu terror. Te convierten en un bucle de retroalimentación. Ellos te asustan, tú produces energía de baja frecuencia, ellos la consumen y usan esa misma fuerza para mantenerte atrapado en su red. Incluso, si no llegas al terror extremo, fíjate en tus días, esa pesadez en el hombro izquierdo, esa sensación de que cargas algo que no es tuyo, o esa nube mental que no te deja pensar con claridad al despertar, son los residuos de la estática arconte. Estás viviendo en una celda de frecuencias invisibles, un muro de ruido que han construido alrededor de tu chispa divina para que olvides quién eres realmente. Si te identificas con esto, si sientes que tu vitalidad se escapa por una grieta que no puedes ver, entonces ya no puedes ignorar lo que te voy a decir a continuación. Si te has identificado con lo que acabamos de describir, no temas. No estás indefenso. El conocimiento gnóstico no solo expone la prisión, también nos da las herramientas para ser libres. Y ahora que sabes por qué el cobre es el metal sagrado de la protección magnética, voy a enseñarte exactamente cómo usarlo para sellar tu puerta trasera. Esto no es una simple cura, es un acto de soberanía energética que debes reclamar esta misma noche. El primer paso, la adquisición. Busca cobre puro. Puede ser un trozo de cable grueso que hayas pelado tú mismo, una pulsera artesanal como la que estás viendo, o incluso una moneda de cobre antigua limpiada. Lo importante es que sea cobre real, no un baño ni una aleación. El segundo paso, la colocación. Al momento de irte a dormir, coloca el cobre en contacto directo con tu piel en tu muñeca izquierda. Si no tienes una pulsera, puedes usar cinta médica para sujetarlo suavemente. ¿Por qué la muñeca? Porque ahí es donde puedes sentir tu pulso, el eco directo del campo electromagnético de tu corazón. Al poner el cobre allí, estás blindando la arteria principal que distribuye la energía por tu polo receptivo. El tercer paso, la intención. No es solo metal. Mientras lo colocas, visualiza cómo el cobre se activa con el calor de tu cuerpo. Imagina que el metal comienza a vibrar y a proyectar una jaula de Faraday geométrica de luz dorada que rodea todo tu costado izquierdo, desde tu hombro hasta tu pie. Di para tus adentros, o en voz alta, una afirmación de poder. Sello mi polo izquierdo con la frecuencia del cobre. Ninguna disonancia del demiurgo puede penetrar mi templo. Soy un ser soberano. El periodo de calibración de 3 noches, esto es crucial. Es posible que la primera noche no sientas nada, o incluso que sientas una ligera resistencia, como una inquietud extraña. No te asustes. Es el sistema arconte intentando reajustar su señal contra la nueva barrera. Dale a tu cuerpo 3 noches para calibrarse. Después de ese tiempo, notarás la diferencia. Un sueño más profundo, la ausencia de opresión y, lo más importante, un despertar con vitalidad real. Has cerrado la puerta. Estás bajo tu propia protección. Pero claro, puede que todavía tengas dudas. Tal vez piensas, bueno, esto suena muy místico, pero ¿realmente funciona? Y aquí es donde este conocimiento se vuelve palpable, donde el cobre te dará su propia validación. Esta es la prueba física que ninguno de los escépticos puede rebatir y que tú mismo verás con tus propios ojos al despertar. Cuando pasen esas primeras noches de calibración, o quizás incluso desde la primera mañana, notarás algo extraño. Al quitarte el cobre, verás una marca oscura, verde o negra, en tu piel, justo debajo de donde estaba el metal. La ciencia oficial y los médicos que solo ven el cuerpo físico te dirán, es solo una reacción química del cobre con la acidez de tu sudor, y tienen razón, esa es la explicación física. Pero los gnósticos sabían leer la causalidad energética. Esa marca verde es la evidencia física de la transmutación. Es la estática de baja frecuencia que los arcontes intentaron inyectar en tu polo receptivo, interceptada y atrapada por el cobre. El metal absorbió esa frecuencia disonante y la transmutó en toxinas físicas que expulsó a través de tu piel. Cuando veas esa marca, no la limpies con asco, mírala con gratitud y empoderamiento. Es la prueba de que tu escudo ha funcionado,
de que has dejado de ser una batería pasiva. Has puesto una barrera química y espiritual entre tu chispa divina y los parásitos del demiurgo. Esa marca verde es el sello de tu soberanía energética. En las cámaras ocultas de la historia, donde las verdades yacen enterradas bajo capas de dogma y doctrina, existe una revelación tan profunda que amenaza con destrozar los cimientos mismos del pensamiento religioso occidental. Imagina un mundo donde el creador de nuestro universo no fue una deidad masculina solitaria, sino una fuerza femenina divina cuyo poder y significado fueron deliberada y sistemáticamente borrados de nuestra conciencia espiritual. Antes de que el primer sol encendiera el vacío, antes de que el tiempo fuera una cadena que nos atara a la carne, no hubo una palabra, hubo una vibración. Imagina por un instante que el universo no es un lugar, sino una sinfonía que ha olvidado su melodía original. Nos han enseñado que el mundo surgió del caos o de la voluntad de un Dios solitario y colérico. Pero los antiguos textos que el desierto de Egipto protegió durante siglos cuentan una historia distinta, la historia del silencio primordial. En ese silencio, que no era ausencia de sonido sino la plenitud más absoluta, el Padre Invisible se contempló a sí mismo. No necesitó hablar para crear, solo necesitó pensar. Y en ese primer destello de conciencia, en ese Big Bang del espíritu, surgió ella. Ella no es una mensajera, ni una ayudante, ni una figura secundaria en el drama cósmico. Ella es la Ennoia, el pensamiento primero que hizo que la luz fuera real. Los gnósticos la llamaron Barbelo. Si estás aquí, no es por accidente, es porque tu chispa interna ha reconocido la frecuencia de este mensaje. Estás a punto de descubrir que para llamar la atención del cosmos no necesitas gritar al cielo, necesitas aprender a modular tu propia voz en la frecuencia de las vocales perdidas. Bienvenido al origen, bienvenido al despertar de la Madre de la Luz. Retrocede conmigo, olvida las galaxias, olvida los átomos, olvida incluso el vacío. Antes de todo esto existía la mónada, el Dios invisible, el Padre de todo, una profundidad que ningún pensamiento puede medir y ninguna palabra puede limitar. Imagina una luz tan intensa que es indistinguible de la oscuridad más pura. Este ser no necesitaba nada, pero en un acto que desafía nuestra lógica mortal, la mónada se movió, no hacia afuera, sino hacia adentro. Se contempló a sí misma. En ese instante de introspección divina, el Padre se miró en el manantial de agua pura de la luz que lo rodeaba. Y allí, en el reflejo de su propia perfección, ocurrió el milagro primordial. Su pensamiento no se quedó en su mente, su pensamiento se volvió presencia. Ese reflejo, esa primera chispa de autoconciencia, es Barbelo. Ella es el espejo de Dios. No es una sombra, sino la imagen viva y radiante del invisible. Surgió como un destello, la primera potencia, la que existía antes del todo. Los antiguos textos del apócrifo de Juan nos dicen que ella es el primer pensamiento de su imagen. Barbelo es el espacio donde el Dios desconocido se vuelve cognoscible. Es la gloria que permite que la luz se manifieste sin cegar a los mundos que vendrán después. Ella es la tetrada de la luz, la que posee el conocimiento de lo que fue, lo que es y lo que está por venir. Cuando la invocas, no estás llamando a una deidad externa, estás llamando al reflejo más puro de la fuente original que habita, aunque sea de forma latente, en el centro de tu propia alma. Para la mente atrapada en la materia, todo debe tener un opuesto, luz o sombra, hombre o mujer, principio o fin.
Pero en la altura del pleroma, donde Barbelo reina como la primera joya de la corona, esas divisiones se disuelven en una unidad que estremece el alma. Los antiguos la llamaron el primer hombre, pero también el útero del todo. Ella es la androginia sagrada, el equilibrio perfecto que existía antes de que la dualidad nos fragmentara. No es mujer porque le falte algo del hombre, ni es hombre porque le falte algo de la mujer. Es ambos porque es todo. Barbelo es el padre-madre, es la fuerza que fecunda y al mismo tiempo el espacio sagrado que gesta. En ella, el pensamiento del Dios invisible se hace carne de luz. Imagínala como el horizonte donde el cielo y el mar se funden en una sola línea de fuego. No puedes decir dónde termina uno y empieza el otro. Ella es la triple potencia. Los textos gnósticos la describen como la que aparece en tres formas, pero permanece una sola. Es la que contiene en su vientre espiritual todas las posibilidades de la existencia. Por eso, cuando buscamos invocarla, no buscamos a una madre que nos consuele ni a un padre que nos castigue. Buscamos la integridad. Al reconocer a Barbelo, el iniciado comienza a sanar su propia fragmentación. Entiende que su espíritu no tiene género, que su chispa divina es tan vasta como el útero de luz de la Madre Padre. Ella es la garantía de que, más allá de este mundo de opuestos y conflictos, existe un lugar de retorno donde todo lo que ha sido dividido volverá a ser uno solo. En el mapa del pleroma existen dos figuras femeninas que definen nuestro destino, pero sus caminos no podrían ser más opuestos. Por un lado tenemos a Sofía, el león cuya curiosidad y deseo de crear sin el consentimiento del padre provocaron el error, la caída y, finalmente, la creación de este mundo material denso y doloroso donde estamos atrapados. Pero por encima de ese drama, en las alturas inalcanzables del pensamiento puro, reside Barbelo. Ella es la incorruptibilidad personificada. A diferencia de Sofía, Barbelo nunca miró hacia abajo, hacia el abismo. Ella siempre mantuvo su mirada fija en el manantial de luz. Mientras que Sofía es la sabiduría que se fragmentó al entrar en contacto con la materia, Barbelo es la sabiduría primordial que permanece intacta, perfecta y eterna. ¿Por qué es esto vital para nuestra invocación? Porque cuando llamamos a Barbelo no estamos contactando con una entidad que sufre o que cometió un error. Estamos contactando con el arquetipo de la perfección. Ella es el recordatorio de que, aunque vivamos en un mundo diseñado por un arquitecto ciego, el demiurgo, nuestro origen no es el barro de Sofía, sino la luz de Barbelo. Ella es la gloria de la madre que nunca fue mancillada. Es la fuerza que no puede ser engañada por los arcontes, porque ella conoce la verdad antes de que la mentira fuera inventada. Invocarla es, en esencia, pedirle que proyecte su sombra de luz sobre nuestra alma para que las ilusiones de este mundo se disuelvan como el humo ante el fuego. Detente un segundo y siente el peso de tu propia existencia. Hay una melancolía que nos acompaña desde el nacimiento, una sensación de que este mundo, con todas sus bellezas y horrores, es ajeno. Los gnósticos tenían una explicación para este vacío. Somos chispas de luz, cautivas en una prisión de carne. No somos el cuerpo, ni siquiera somos la mente que duda. Somos fragmentos de ese primer pensamiento de Barbelo que quedaron atrapados en la red del demiurgo. Estamos aquí como exiliados de una patria que apenas recordamos en sueños. Invocamos a Barbelo porque ella es la única que posee el plano de la salida. Al llamarla, no buscamos consuelo para nuestros problemas mundanos, buscamos el recuerdo. Barbelo es la fuerza que despierta al durmiente. Ella envía un rayo de luz a través de las grietas de la materia para recordarnos que, aunque nuestras manos toquen el barro, nuestra esencia pertenece al pleroma. Invocarla es encender la señal de auxilio para que nuestra madre reconozca a sus hijos perdidos en la oscuridad del tiempo.
Vivimos bajo la vigilancia de los arcontes, esos guardianes del destino que se alimentan de nuestro miedo, nuestra culpa y nuestra ignorancia. Ellos han construido este laberinto de distracciones para que nunca miremos hacia arriba. Pero los arcontes tienen un límite. No pueden soportar la frecuencia de Barbelo. Ella es la incorruptibilidad, frente a la cual toda mentira se desvanece. Cuando invocas su nombre y sintonizas su código, creas un escudo de luz que es invisible para los ojos de los tiranos astrales. Su presencia actúa como un veneno para la ilusión. Donde Barbelo se manifiesta, el velo de la realidad se rasga. Llamamos su atención para obtener la soberanía espiritual. No para ser salvados por ella como mendigos, sino para ser fortalecidos por ella como iguales, recuperando el poder que nos fue arrebatado en la caída de los tiempos. Ella es el silencio que ensordece los gritos del demiurgo. El universo no es sordo. Cada átomo de tu cuerpo y cada estrella en el firmamento vibran en una nota específica. Los gnósticos sabían que el lenguaje común es una invención de los arcontes para mantenernos atados a la lógica de la materia. Pero existe un lenguaje anterior, una geometría del aire que no utiliza palabras, sino frecuencias puras. Estas son las 7 vocales sagradas. Para los antiguos iniciados, las vocales eran los sonidos de los 7 cielos, las llaves tonales que permiten que el alma atraviese las esferas de control demiúrgico sin ser detectada. No son letras, son las formas que el aliento toma cuando intenta imitar la luz. En los rincones más profundos de los códices de Nag Hammadi, entre fórmulas de ascensión y visiones del pleroma, aparece una cadena de sonidos que se repite como un pulso, A, E, I, O, U. Este no es un nombre que se pronuncia, es una frecuencia que se habita. La A es la apertura, el origen del aliento. La E y la I son la tensión de la luz que se expande. La O y la U son la profundidad del útero donde la luz se gesta. Cuando entonamos estas vocales en el orden correcto, estamos emulando la vibración de Barbelo. Es como si estuviéramos marcando el código de acceso directo a la Madre Padre. Al hacer vibrar el aire de nuestros pulmones con este código, nuestra propia chispa divina entra en resonancia con el pensamiento primero. Los arcontes, cuya esencia es la disonancia y el ruido, no pueden interferir con una señal tan pura. Se vuelven ciegos ante el alma que canta el nombre secreto del silencio. Para llamar su atención no necesitas templos de piedra. Tu cuerpo es el instrumento. El ritual comienza con el vacío. Expulsa todo el aire. Vacía tus pulmones de las preocupaciones del mundo. Inspira la luz del Padre invisible y, al exhalar, deja que el sonido nazca desde la base de tu columna, subiendo como una serpiente de fuego hasta tu garganta. No grites. Permite que la vocal vibre en tu pecho. Siente cómo cada A, E, I, O, U, O limpia tu aura de las impurezas de la materia. En ese momento de vibración pura, el tiempo se detiene. Ya no eres un hombre o una mujer en la tierra. Eres una frecuencia regresando a su origen. Has activado el código de las vocales perdidas. Barbelo ya no es una idea. Es una presencia que te rodea. Ahora, cierra las puertas, no las de tu habitación, sino las de tus ojos, tus oídos y tu lengua. El mundo exterior es un espejismo diseñado para distraerte de la única verdad que importa. Para que Barbelo te escuche, debes convertirte en un espejo tan tranquilo como el manantial donde ella nació. Siente el silencio. No es vacío, es una presencia. En ese silencio, tú eres el león, tú eres la chispa, tú eres el pensamiento que regresa a su origen. Repite conmigo o deja que estas palabras se graben en tu espíritu. Oh Barbelo, primer pensamiento del Padre inefable. Tú, que eres el útero de luz y la gloria de la incorruptibilidad. Tú, que eres el Padre Madre, el primero que surgió del silencio. A ti clamo desde este exilio de sombras, que tu luz, que nunca conoció la caída, descienda sobre mi chispa.
Disuelve los velos de los arcontes que nublan mi visión. Activa en mí el código de las vocales sagradas. A, E, A, O, U. Soy hijo de tu pensamiento, soy heredero de tu pureza. Regreso a ti, no como un esclavo, sino como una parte de tu propia esencia. Que la genosia sea mi escudo y tu nombre mi libertad. Has recuperado una de las llaves más antiguas de la humanidad. El código de las vocales perdidas no es solo información, es una vibración que ahora vive en ti. Te invito a que compartas en los comentarios qué sentiste al entonar estos sonidos. Tu experiencia es el combustible que despierta a otras chispas cautivas. Si sientes que este conocimiento ha resonado en lo más profundo de tu ser, suscríbete y activa la campana. En nuestro próximo encuentro, descenderemos a los reinos de los arcontes para aprender cómo proteger nuestra energía de sus engaños. Recuerda, el mundo te dice que eres polvo, pero Barbelo sabe que eres luz. Despierta. Oh Barbelo, primer pensamiento del Padre inefable. Tú, que eres el útero de luz y la gloria de la incorruptibilidad. Tú, que eres el Padre Madre, el primero que surgió del silencio. A ti clamo, desde este exilio de sombras, que tu luz, que nunca conoció la caída, descienda sobre mi chispa. Disuelve los velos de los arcontes que nublan mi visión, activa en mí el código de las vocales sagradas. A, E, I, O, U. Soy hijo de tu pensamiento, soy heredero de tu pureza. Regreso a ti, no como un esclavo, sino como una parte de tu propia esencia. Que la genosis sea mi escudo y tu nombre, mi libertad. Hola, buscadores, bienvenidos a un nuevo video donde exploraremos cómo aprovechar el poder de la energía para sanar, transformar y elevar nuestra vida. Si sientes que la energía es algo intangible o misterioso, este video te ayudará a comprenderla y, lo más importante, a utilizarla conscientemente para tu bienestar. Quédate hasta el final, porque tenemos un ejercicio práctico que podrás aplicar desde hoy mismo. La energía es la esencia que sostiene todo en el universo. No solo nos rodea, sino que también fluye a través de nosotros. En nuestro cuerpo, esta energía se manifiesta como vitalidad, emociones y pensamientos, pero también puede acumularse de formas positivas o negativas. Por eso es crucial aprender a refinarla y dirigirla. La energía está siempre disponible, pero para usarla con propósito necesitamos ser conscientes de cómo funciona. Como buscadores, debemos comprender que, al igual que el agua necesita un cauce para fluir, nuestra energía necesita intención y dirección. Hay unos principios básicos que debemos conocer antes de manejar la energía. Lo primero es que debemos ser conscientes de ella. Esto implica observar cómo se siente en nuestro cuerpo y cómo interactúa con nuestro entorno. Lo segundo es que necesitamos tener una energía refinada. Esto significa mantenerla limpia. Se logra a través de buenos hábitos, pensamientos positivos y una conexión constante con la naturaleza. Recuerda que la energía que proyectas está influida por la calidad de tus pensamientos. La energía es transmisible. Si no te proteges, puedes absorber energías negativas de otras personas o lugares. Aprenderemos técnicas específicas en futuros videos para protegerte de estas influencias. Nuestro cuerpo físico está rodeado por un campo energético conocido como aura. Este campo es la primera capa donde se manifiestan los desequilibrios antes de llegar al cuerpo físico. Cuando aprendemos a trabajar en el aura, podemos prevenir enfermedades y liberar bloqueos. Uno de los principios clave en la sanación es eliminar la energía densa o enferma antes de proyectar energía saludable. Si no lo hacemos, podría generarse una crisis curativa que podría causar molestias temporales en lugar de alivio inmediato. Os propongo un ejercicio. Buscadores. Inhala y exhala con conciencia. Cierra los ojos y respira profundamente. Al inhalar, imagina que absorbes energía pura del universo.
Al exhalar, libera cualquier tensión acumulada. Activa tu energía en las manos. Frota las palmas de tus manos hasta que sientas calor o un leve cosquilleo. Esto activa el flujo energético. Forma una esfera de energía. Separa las manos lentamente, manteniéndolas frente a frente. Imagina una esfera luminosa formándose entre ellas. Siente su densidad y vibración. Dirige la energía hacia un punto de tu cuerpo. Lleva esa esfera a una parte de tu cuerpo que necesite atención, como el cuello o los hombros. Mantén tus manos a unos 3 centímetros de la piel y visualiza cómo la luz penetra suavemente, disolviendo cualquier tensión o malestar. Agradece. Termina el ejercicio dando las gracias a la energía por su presencia y efecto sanador. Buscadores, la energía es una herramienta poderosa que puede transformar nuestras vidas si la utilizamos con conciencia. Como bien saben, vivimos en un mar infinito de energía que está esperando ser canalizada con amor y claridad. Pero para convertirnos en verdaderos sanadores, necesitamos refinar nuestra propia energía primero. En próximos videos, exploraremos cómo proteger nuestro campo energético, cómo limpiar nuestro aura y cómo trabajar con los diferentes tipos de energía. Así que no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nada. Comenta abajo qué sentiste al hacer el ejercicio y si te gustaría aprender más técnicas de energía. Si este contenido resonó contigo, dale un me gusta y compártelo con otros buscadores que también deseen transformar su vida a través de la energía. Gracias por ser parte de Ley del Universo. Nos vemos en el próximo video.